Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de ayer la consulta estuvo bastante movida, tuvimos algunas anomalías interesantes y tuvimos una paciente que me hizo o me motivó a realizar este video. Ustedes van a darse cuenta que aquí en este momento van a ver unas manos de la abuelita del feto que estábamos evaluando. Y esto necesitaba que hiciéramos un análisis profundo de esta paciente. Muchas personas piensan que hacer diagnóstico prenatal es hacer buenas imágenes, saber hacer corazón fetal, saber sistema nervioso central y obtener unas imágenes óptimas. Y realmente el diagnóstico prenatal va mucho más allá, sobre todo si eres una persona que realiza la consulta, como dicen algunos amigos míos, al referirse a mí de forma jocosa, de forma artesanal e impráctica, que tiene que ver con el uso del conocimiento que tenemos y el raciocinio, lo que nosotros le ponemos esa, digamos, eso que no nos los da la inteligencia artificial, sino el uso racional del conocimiento. Bien, fíjense que esta paciente se presenta en la consulta para que viéramos a su nieto. Ella trae a su hija embarazada y ya ella la habíamos visto hace unos cuantos años atrás y le habíamos explicado qué podía tener, qué debíamos buscar y qué era importante que conociera. Como verán, esta paciente tiene unas manos con ciertas alteraciones, igual están a nivel de los pies, pero si tomamos en cuenta solamente las alteraciones de las manos, o por lo menos de una de las manos, pudiéramos pensar que esta paciente pudiera tener un síndrome de Holt-Oram o un síndrome mano-corazón. Si no sabemos qué es el síndrome de Holt-Oram o no sospechamos que esta anomalía puede estar asociada a una enfermedad con un patrón de herencia monogénico o teniendo su origen en una alteración genética, pues difícilmente vamos a poder asesorarla y mucho menos vamos a poder buscar los hallazgos relacionados con esa patología. Entonces, al ver, si vemos las manos así, debemos pensar en un síndrome de Holt-Oram y en este caso nuestro segundo objetivo es evaluar de forma intensiva el corazón de estos fetos porque puede estar asociado a canales atrioventriculares, a bloqueos atrioventriculares y puede estar asociado también a drenaje venosos pulmonares anómalos. Si vemos que la paciente tiene ese tipo de anomalías, también deberíamos sospechar en un síndrome de ectrodactilia. Y si estamos pensando en un síndrome de ectrodactilia, entonces es importante ver cómo están las dos manos, por supuesto, los miembros inferiores y en este caso también evaluar el paladar y el sistema genitourinario y otros aparatos y sistemas. Pero no basta con saber qué debemos buscar en el feto, sino que también debemos saber qué tipo de patrón de herencia tienen estas enfermedades y deberíamos saber hacer un árbol genealógico para poder asesorar a la paciente. Y en este caso, la abuela del bebé, es decir, la mamá de la paciente que estaba en la consulta, nos contaba que el papá de ella tenía este tipo de problemas, pero que lo desconocía, no conoció a su papá solamente por referencia de la mamá de ella, y que aparte de eso habían otros familiares afectados. Entonces, pues cabe pensar que en este caso, cabe pensar en este caso que existe un patrón de herencia mendeliano, puesto que hay varias generaciones afectadas y una vez que aclares cuál es el patrón de herencia, entonces es más fácil poder asesorar en relación a el riesgo de recurrencia de este tipo de patología. Ahora bien, si no conoces o si no tomas en cuenta todos estos hallazgos y no tienes conocimientos de genética, es desde el punto de vista personal, es muy difícil poder llevar a cabo una buena consulta de diagnóstico prenatal si no manejas todos estos conceptos. La paciente te puede preguntar, bueno, pero si mi abuelo lo tuvo, mi mamá lo tuvo, ¿por qué yo no lo tengo? Entonces tienes que empezar a manejar otros conceptos más complejos como penetrancia, expresividad, etcétera, 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 para que puedas responder de forma categórica
y diciéndole al paciente la verdad. Esto me lleva a pensar sobre la gran cantidad de amigos y colegas que piensan que el diagnóstico prenatal es agarrar un traductor y sacar buenas imágenes. Y es por eso que muchas veces cuando hacen una pasantía con nosotros y hacemos las preguntas sobre qué síndrome es este, cuál es el patrón de herencia, cómo asesorías a la paciente, se encuentran en un callejón sin salida porque se dan cuenta que carecen de este tipo de conocimiento. El diagnóstico prenatal, amigos, no es hacer ecografía. El diagnóstico prenatal es hacer una buena historia médica para nosotros poder asesorar adecuadamente a nuestros pacientes, porque no se crean, hay muchas patologías que tienen un patrón de herencia y que no las reconocemos. Por ejemplo, yo les invitaría a pensar qué patologías maternas pudieran estar implicadas en la anencefalia. Y sin embargo, la mayoría de las veces el médico le dice, es una anencefalia, es una cránea. Ajá, pero algunos se han puesto a pensar si existe algún problema materno que pueda ser hereditario y que pudiera estar expresándose en ese tipo de patología. ¿Qué tal si habláramos de la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa? Entonces es aquí donde la reflexión final del día de ayer es: no podemos hacer diagnóstico prenatal adecuado ni asesorar adecuadamente a nuestros pacientes si no tenemos un conocimiento mínimo de genética, de patrones de herencia, de alteraciones cromosómicas, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hablar sobre la segunda parte de este video, que es muy pero muy importante. En esta segunda parte del video quiero conversarles sobre algo que ha estado ocurriendo desde hace unos meses. Desde hace unos meses, desde que yo abrí mi Instagram, quizás hace unos años atrás, el número de consultas online ha ido creciendo de forma exponencial. Algunas consultas las respondo, pero cuando son consultas que no son de mi interés, porque déjenme decirle que soy un hombre de intereses. Si usted desea que yo le preste atención, cuénteme una historia que sea interesante. Pero si me está contando una historia banal, es posible que yo pierda el interés y solamente lea la consulta sin realmente responderla. Lo cierto es que hace unos meses atrás nos escribe una paciente desde California y nos envía una serie de imágenes y nos dice que su bebé está siendo evaluado. Dentro de las imágenes que enviaba una resonancia magnética, enviaba el reporte de una ecografía y enviaba otra serie de exámenes que luego vamos a comentar. En la resonancia magnética se veía que había un polidramios, había un esófago que estaba dilatado, hay un abombamiento frontal y existen otro tipo de hallazgos menores que realmente no son concluyentes. Posterior a eso, la paciente me comenta que le realizaron un cariotipo y el cariotipo fue normal y decidieron hacerle un microarray y el microarray también resultó normal. Sin embargo, a ella le hicieron también microarray y consiguieron que era heterocigota para el gen mutante, para una mutación que está relacionada con el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Su marido era normal y por lo tanto la paciente en ese momento me dice, bueno, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso en esa paciente es secuenciar el exoma. Y antes de secuenciar el exoma, ellos decidieron solicitar una opinión por el genetista. En su momento yo le comenté que para el momento en el que ella tuviera la consulta con el genetista, la clínica del feto no estaba completa. Por lo tanto, difícilmente le iban a ofrecer una secuenciación clínica del exoma y sí que ella va a terminar con una secuenciación del exoma completo y que quizás no tuviera diagnóstico. Hace 2 días me envió otras imágenes, me envió los comentarios que le hizo el genetista, que están 100% de acuerdo con lo que nosotros le asesoramos. Y en este momento la paciente se encuentra esperando que se realice la secuenciación del exoma, la cual pudiera darles la respuesta, pero es probable que no llegue a ningún lado. Muy bien, todo esto tiene que ver con conocimientos relacionados con la genética, con la aplicación del conocimiento a lo que estamos teniendo frente a nosotros para poder asesorar a una paciente de forma adecuada. Luego de todo esto, me puse a pensar en el tiempo que en su momento el doctor Pedro Estrada y mi persona le pusimos de empeño a nuestro curso de genética.
un curso que fue imposible lograr que se vendiera y que lo compraran porque no lo entendían. No es que no entendían el contenido, es que no entendían la utilidad del conocimiento. Y realmente nosotros a ese curso le pusimos mucho empeño, nos llevó mucho tiempo de trabajo para poder brindarles desde lo que tenía que ver con la duplicación del ADN hasta la consejería genética, una clase preciosa del doctor Pedro Estrada. Nunca pudimos llegar a tener, creo que más de 10, 12 personas, un curso que al final, en su momento, yo decidí descatalogarlo, lo saqué y no lo vamos a volver a dictar más nunca en la vida. Porque es que nosotros no tenemos que tratar de convencer a la gente de que el conocimiento en el área de genética es importante para poder asesorar al paciente. El diagnóstico prenatal inicia desde el momento en el que el paciente entra con su esposo. Y con apenas unas pocas preguntas es posible que tú puedas descubrir la posibilidad de una enfermedad genética que tenga un patrón de herencia y que pueda ser importante en la hora del diagnóstico prenatal. Por ejemplo, en el área de teratología es muy importante conocer por qué es el génesis o cómo se originan ciertas enfermedades. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo publicamos a veces lo que tiene que ver con el uso de ácido retinoico, de la isotretinoína. Y si ustedes no conocen la embriología y cómo afecta este fármaco, la migración de la cresta neural y de la migración de las células de la cresta neural y hacia dónde van esas células y qué originan, ustedes no van a saber qué conseguir. Es cierto que luego de ver este video algunos pensarán que yo no soy infalible. Es cierto, no lo soy, no soy infalible. Me equivoco igual que se equivoca el abogado que te exige que no te equivoques, que el terapeuta que te exige que no te equivoques, el ingeniero que exige que no te equivoques. Todos nos equivocamos. Pero déjenme decirles que en mi personalidad siempre ha sido o siempre ha existido ese rasgo obsesivo de tratar de ofrecer el mejor servicio médico a mis pacientes, haciendo profundas reflexiones de mis errores y también de mis aciertos. Entonces, ya para culminar, lo que quiero decirles es que no podemos seguir pensando que el diagnóstico prenatal tiene que ver con un traductor en la mano, con un equipo de $200,000 en la mano, sino con el conocimiento total de todo lo que nosotros hacemos, pero más aún del uso racional de ese conocimiento para poder llegar al diagnóstico y a la asesoría adecuada de nuestras pacientes. Muy bien, yo sé que esto va a traer cola, algunos me atacarán, bienvenidos, ya saben que si siento que el ataque es desmedido, pues tan sencillo como que hay un botón de bloqueo y es lo que siempre hago. Y aquellos que dejen un comentario que sea constructivo, pues será bienvenido y permanecerán con nosotros en esta comunidad creciendo cada día más. Que tengan un buen fin de semana.